Escuchamos Abuela Coca y vamos a comenzar a charlar con Alejandro Otero. Vamos a hablar de algunas de las cuestiones que en la economía argentina están siendo noticia. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Buen mediodía para todos y todas. Muy buen mediodía. En principio queríamos preguntarte una noticia que mencionamos ayer, un apoyo de 75 millones de dólares por medio de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina. Sí, efectivamente es una buena noticia que yo diría se inscribe dentro de varias buenas noticias que en materia de financiamiento viene teniendo el gobierno en los últimos días. Específicamente ella refiere, y lo anunció Alberto ayer, a un préstamo por 70 y pico de millones de dólares que la Cooperación Andina de Fomento, el Banco para el Desarrollo Latinoamericano, ha asegurado a la Argentina para poder acceder a vacunas, es decir, es un préstamo dirigido con un destino específico, que es el abastecimiento de vacunas, que es la cuestión crítica del momento. Así que muy bienvenida esa posibilidad, pero decía yo, se inscribe en un conjunto de buenas noticias en materia de financiamiento para el gobierno, porque vos tenés, fíjate, Juan, que la recaudación viene respondiendo muy bien, la recaudación impositiva, por encima de la inflación, es decir, que viene teniendo una recuperación en términos reales, no es solo un efecto del incremento de los precios. Tenemos también lo que es la contracara del fenómeno del que tanto hemos hablado, que es el encarecimiento de los alimentos a nivel internacional y su impacto preocupante a nivel doméstico vía incremento de los precios, vía inflación, pero eso tiene una contracara, ¿verdad? Porque como la Argentina exporta bienes alimentos, si bien por un lado, insisto, tenemos el impacto negativo del incremento del precio de los alimentos a nivel local, por otro lado tenemos mayor ingreso de divisas, y eso le ha permitido al Banco Central mejorar la condición de las reservas, que lleva comprado en lo que va del año más de 6.000 millones de dólares, es decir que ha reforzado las reservas en más de 6.000 millones, y esto solidifica la posición del gobierno para poder contener el tipo de cambio, que como sabemos es una variable muy sensible y de alto impacto cuando se dispara, tanto en términos de inflación como en términos de parálisis económica general, ¿no? Entonces, esa es otra buena noticia, y una más que ha tenido el gobierno en estos días, de la cual hemos hablado poco, pero tal vez en algún momento convenga detenerse un poco más, es que el macrismo le legó al gobierno una bomba en materia de endeudamiento que tiene una dimensión en la deuda externa, en la deuda en moneda extranjera, pero también tenía una dimensión muy fuerte en moneda nacional, ¿no? Toda esa bola de las LELIC, y antes de las LEVAC que había generado el gobierno, era una bomba muy fuerte, que después el propio gobierno defaultió la deuda en pesos, una cosa inconcebible que no tiene antecedentes en la historia, pero que ponía en evidencia el grado de riesgo que tenía esa acumulación de deuda. El gobierno, la verdad que en silencio vino muy prolijito desmontando, desarmando esa bola de endeudamiento, administrándola, como decían estos Kirchner, es decir, que la deuda no se paga ni se deja de pagar, se administra, y administrarla quiere decir en este caso que el gobierno en la actualidad viene a cada vencimiento renovando la deuda, evitando que los tenedores de bonos en pesos pasen a ejecutar esos bonos, pasen al cobro y los renueven por otros que suelen tener la característica de plazos más largos y tasas más bajas. De esa manera, cada vez que se renueva un vencimiento, se va atenuando el riesgo de esa bola de endeudamiento, y en la semana que pasó el gobierno logró renovar y colocar por esos medios más de 160.000 millones de pesos, ¿no? Una cifra muy importante, la mayoría atada al SER, que es un coeficiente de indexación atado a la inflación, con una fuerte participación
de los bancos como tomadores de esos nuevos títulos, y que va en línea con la política monetaria del gobierno, que hasta ahora prefiere ser cauto en materia de emisión, y entonces el déficit prefiere financiarlo vía endeudamiento y no emisión. Y al conseguir exitosamente colocar los títulos de endeudamiento en pesos para financiar el déficit, no solo se aleja de la política demencial del gobierno anterior, que para financiar un déficit en pesos se endeudaba en dólares, un disparate, solo un buen negocio para los que prestaban en dólares. Acá hace algo sensato: para financiar en pesos se endeuda en pesos, y le permite entonces no emitir, que aparece como uno de los objetivos del gobierno. Así que en materia financiera yo te diría que el gobierno ha tenido muy buenas noticias en los últimos días, como dijimos, la recaudación, el crédito de la CAF de la Cooperación Andina de Fomento, que vos mencionabas, con destino específico para vacuna, más de 6.000 millones en la compra de reserva y 160.000 millones de pesos en renovación de la bola de endeudamiento en pesos que se heredó del gobierno. Así que yo diría que en ese sentido las últimas noticias vienen dando cuenta de un fortalecimiento de la posición financiera del gobierno y del Estado argentino en general en esta muy difícil coyuntura que nos toca atravesar, ¿verdad, Juan? Claro, también lo ven desde otros espacios. El Banco Mundial sacó sus perspectivas económicas mundiales y dice que prevé un crecimiento de más o menos un 6,5% para la Argentina, después de 3 años de estar por debajo, ¿no? De estar con déficit en ese punto. Sí, ahí ese es otro dato bueno, ya no desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista económico, un dato más importante aún, porque en el marco de un repunte general, esos pronósticos de distintos organismos multilaterales y agencias especializadas dan un repunte de la economía global para lo que queda del año, muy fuertemente, Juan, inducidas por la recuperación de la economía norteamericana y la china, es decir, las dos grandes locomotoras del mundo, ¿no? Claro. Hoy Estados Unidos sigue siendo la gran locomotora, pero muy cerca y a punto de superarlo. De acá a pocos años va a ser la number one de las economías de mercado, la economía china. La recuperación de esas dos grandes potencias en materia económica asegura un repunte para el mundo en su conjunto, y uno de los beneficiarios de ese repunte es la Argentina. De ahí la corrección de los pronósticos, y después de varios trimestres y años de estancamiento, la Argentina podría tener un primer rebote importante, que de algún modo, recordemos, Juan, se había insinuado al principio del gobierno de Alberto y de Cristina, pero claro, la pandemia derrumbó esos primeros indicadores de recuperación y de crecimiento económico, pero ahora, en la medida que se van aliviando, y esperemos que siga esa tendencia, las consecuencias de la pandemia, la Argentina se vería beneficiada por este rebote de la economía mundial. Así que ahí también hay otra buena noticia. Por ahí donde no hay buenas noticias, dentro de las últimas noticias de materia económica para el gobierno, tiene que ver con algo que es muy poco comentado en general, que pasa así como rápidamente como noticia en los medios y luego se diluye, pero que a mí me gusta compartirlo y darle la importancia que merece, que es la renovación de autoridades dentro del mundo empresario, y en particular de la UIA, ¿no? Sí. La gran central industrial de la Argentina. Si te parece, por ahí dedicarle un minuto, no sé si tenemos tiempo, Juan, a eso. Sí, mañana serían las elecciones, con 30 días de anticipación tenían que llamar, y también hay una posibilidad de que un empresario pyme esté ahí entre los nombres que estén dirigiendo próximamente. Sí, el resultado por ahí está cantado, ¿no? Porque más allá de las tensiones de último momento, ha habido un movimiento de unidad, y se supone que quien va a resultar encumbrado va a ser Funes de Rioja, ¿no? Y si esto sucede tal como está previsto, acá hay
dos cuestiones, por lo menos, para hacer notar. Primero, digamos, la UIA es la gran central empresarial industrial, ¿verdad? Es decir, representa a los industriales, representan a los productores de bienes, representan a el sector que da empleo, y la UIA representa tanto a los grandes como a los pequeños y medianos industriales, a diferencia de otras centrales empresarias, como las varias que hay en el campo, digamos, en lo que se conoce el campo, que representa a los sectores agropecuarios, o centrales que tienen que ver con el comercio. La central industrial por excelencia es la UIA, es decir, que representa un sector muy importante del poderío económico en la Argentina. Y si se dieran las cosas como decíamos, como está previsto, y resultara encumbrado Funes de Rioja, ahí tendríamos dos cuestiones para hacer notar. La primera, que sería la primera vez que al frente de la UIA no hay un empresario, porque Funes no lo es, no es un dueño de empresa. Tradicionalmente, haciendo honor a su naturaleza, digamos, al frente de la Unión Industrial Argentina estuvo un industrial, es decir, un señor que ha hecho de su profesión la condición de empresario industrial, es decir, un dueño de empresa, para decirlo en sentido directo, sí, que se entienda. Y Funes no lo es, es un representante de los dueños de empresa, y ha ejercido su trayectoria profesional como abogado laboralista al servicio de un conjunto de empresas. Ha tenido una trayectoria muy importante, muy exitosa, es uno de los grandes defensores históricos de la flexibilidad laboral, y últimamente estuvo al frente de la COPAL. La COPAL es una central también empresaria de los productores de alimentos, nada más ni nada menos. Y desde ahí llega o llegaría a presidente de la Unión Industrial Argentina, es decir, primera vez que no ejerce esa condición alguien que es empresario, alguien que es el dueño de una empresa. Pero la segunda cuestión a tomar nota es política. ¿Qué representa Funes? Funes de Rioja representa a los sectores más liberales del empresariado argentino, los sectores empresarios que tradicionalmente se jactan de no requerir, de no necesitar el auxilio del Estado. Para esto por ahí convenga entender cuáles son los dos grandes sectores que conviven al interior de la UIA. Los sectores empresarios industriales en la Argentina hace muchos años tienen dos puntos en los que todos coinciden, y son la flexibilización laboral y la disminución de la carga impositiva. Sobre esos puntos no hay diferencias. Donde sí se establecen las diferencias es respecto del vínculo con el Estado. Los sectores más vinculados al mercado interno, como por ejemplo los textiles, el calzado, los juguetes, esos sectores, los sectores metalmecánicos, esos sectores tradicionalmente defienden cierto nivel de protección y de regulación del Estado para asegurar su supervivencia. En cambio, los sectores vinculados a la exportación, en general los vinculados a alimentos, pero también algún otro, como por ejemplo el caso de Techín, muy internacionalizado, esos sectores en realidad son más librecambistas y aperturistas, es decir, están a favor de la desregulación y de la apertura económica. Ese sector sería el que, más allá de que se trate de una lista de unidad, el que esté al frente de la Unión Industrial a partir de los próximos días. Si eso es así, esto para el gobierno no es una buena noticia. De Guatemala a Guatepeor. ¿Perdón? De Guatemala a Guatepeor, como se dice. Sí, porque esto va a significar que las presiones a favor de menos presencia, menos regulación, menos protección por parte del Estado se acreciente. Y como sabemos, Juan, ¿no? Muchas veces analizamos por qué yo le doy importancia a estas noticias, a estos datos, porque la política depende, obviamente, y la política económica, de las condiciones generales y en particular de los intereses, y en general hablamos de eso, pero también depende de los actores.
decir, los sujetos de carne y hueso con los que a uno le toca negociar o tratar no son irrelevantes. Y para decirlo en concreto, si a un gobierno popular que tiene que garantizar alimentos, energía, medicamentos accesibles para la mayoría de la población, y esto requiere una presencia activa del Estado y un desarrollo importante de la capacidad de regulación, le toca enfrente representantes del empresariado que piensan en términos diametralmente opuestos, bueno, la verdad que no es la mejor escena, no es la mejor cancha para desarrollar ese partido que le podría tocar al gobierno. Así que habrá que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero a priori no resultaría esto una buena noticia para el gobierno. Claro, Alejandro, sí, parece que el 8 de junio, este 8 de junio ya se asumió la presidencia Funes de Rioja. Así que lamentablemente vamos a estar en esta pelea cotidiana y vamos a seguir charlando del tema. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Alejandro Otero, economista, y bueno, trayéndonos los datos financieros. Él está a buenas noticias en ese plano, también en lo económico global, y bueno, la mala noticia de un fuerte contendiente del gobierno nacional a la cabeza de la Unión Industrial Argentina.